Hola, vamos a estudiar lo que es un cuerpo apoyado sobre un plano inclinado sin fuerza de rozamiento. Bueno, pues aquí tenemos un cuerpo de una cierta masa m que está apoyado en un plano inclinado con un ángulo alfa. Bueno, vamos a dibujar las fuerzas sobre ese plano. La primera fuerza, la fuerza que va a hacer caer el bloque va a ser lo que es el peso. Pues el peso siempre es una fuerza vertical hacia abajo. Vamos a dibujarla con otro color, con un color azul, por ejemplo. Vale, aquí tendríamos nuestra fuerza peso. Vale, vamos a dibujarla así grandecita. Y aquí estaría la fuerza peso. Bueno, otra fuerza que habría sobre el cuerpo sería, como está en contacto con un plano, con una superficie, pues tendríamos una fuerza normal. Una fuerza normal que recordemos que la fuerza normal siempre es una fuerza que es perpendicular a la superficie. La dibujamos así de esta manera, ¿vale? Y esta sería la fuerza normal. Bueno, lo que tenemos que hacer, esto aplicado todo al centro de gravedad del cuerpo. Vamos a definirnos nuestros ejes, nuestro eje X y nuestro eje Y, nuestros ejes de coordenadas. Bueno, pues el eje de coordenadas que elegimos en estos casos, en planos inclinados, pues por un lado tendremos aquí nuestro eje X que va a coincidir en dirección con el plano y nuestro eje Y que vamos a dibujar perpendicular al X. Bueno, muy bien. Ahora hay que fijarse en una cosa. Vamos a fijarnos en este eje Y. Vamos a hacerlo más largo, porque lo siguiente que tenemos que hacer es proyectar las distintas fuerzas en los ejes X e Y. La normal en el eje Y ya coincide con el eje Y porque lo hemos definido así, con lo cual no hay que hacer nada. Sin embargo, nuestro peso sí que hay que proyectarlo y hay que ver cuáles serían sus componentes en el eje X y en el eje Y. Bueno, pues en el eje X, si lo proyectamos, aquí tendríamos la componente, esta sería peso X, y en el eje Y proyectado tendríamos una componente peso Y. Bueno, y ahora vamos a fijarnos en este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí va a ser alfa, que coincide con el ángulo de la pendiente. ¿Por qué? Fijaos, este triángulo que tenemos aquí, este sería el ángulo alfa igual, ¿vale? ¿Veis? Este triángulo que hay aquí, este ángulo es alfa, que es este, ¿vale? Es un triángulo que es ese. Bueno, si en este triángulo este ángulo es alfa, este tiene que ser 90 menos alfa. Lo voy a dibujar aquí en pequeñito para que se vea. ¿Vale? Si tenemos aquí ese triángulo, si este ángulo es alfa, si estos son 90 grados, esto tiene que ser 90 menos alfa. Fijaos que la suma de los tres ángulos tiene que ser igual a 180 grados, o sea, 90 menos alfa más 90 y más alfa, este alfa se pega con este alfa, da 180 grados. ¿De acuerdo? Bien, ahora este otro ángulo que está aquí son 90 grados, estos son 90 grados, con lo cual este tiene que ser alfa. ¿Vale? ¿Por qué? Alfa más 90 menos alfa va a ser igual a 90 grados, que es este otro ángulo. Con lo cual, aquí vemos perfectamente que este ángulo tiene que ser alfa, que coincide con el ángulo de la pendiente. Vamos a borrar esto. Vale. Una vez que sabemos que ese ángulo es alfa, podemos hallar aquí nuestras componentes del peso en el eje X y en el eje Y. Peso X, por trigonometría, sabremos que es igual a que AP por seno de alfa. Y peso Y es igual a P por
el coseno de alfa. P va a ser un peso, es igual a mg. Pues tenemos todas estas ecuaciones que nos van a servir para hacer nuestra, para resolver, para saber cuánto acelera el cuerpo. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Newton tanto en el eje X como en el eje Y. Pues vamos al eje Y, por ejemplo. En el eje Y, la segunda ley de Newton nos dice que suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Bueno, en este caso vamos a tomar positivo hacia arriba, porque el eje Y lo hemos definido positivo hacia arriba. Pues yo digo que n menos p sub i tiene que ser igual a masa por aceleración, pero el bloque no se levanta del suelo, ¿vale? El bloque se va a ir desplazando hacia abajo con una cierta aceleración. Voy a dibujar aquí. El bloque se va a desplazar en este sentido, con una aceleración que voy a llamar a sub x, pero no se va a desplazar por el eje Y, ¿vale? No se va a levantar del suelo. Entonces esto tiene que ser igual a 0, con lo cual n, la normal, tiene que ser igual a p sub i, que, bueno, como vemos aquí arriba, p sub i es a p coseno de alfa, o sea, igual a p coseno de alfa, o lo que es lo mismo, m por g por coseno de alfa. Ahí tenemos una ecuación. En este caso, como no hay fuerza de rozamiento, pues bueno, si nos pidiesen que calculásemos la normal, pues ya tendríamos su valor. No hay fuerza de rozamiento, pues no nos va a decir mucho más la normal. Si aplicamos la segunda ley de Newton al eje X, tendremos que, bueno, hemos definido la aceleración positiva hacia abajo, en el eje X que hemos definido como nuestro sistema de coordenadas. Entonces, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, pues fuerzas a favor tendríamos p sub x. ¿Y qué fuerza en contra hay? Pues no vemos ninguna fuerza más aplicada en el eje X. O sea, en el eje X no hay ninguna fuerza, solamente tenemos p sub x. Pues eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración que hemos llamado a sub x. Si desarrollamos p sub x, sabemos que es p por el seno de alfa, o lo que es lo mismo, m por g por seno de alfa. Pues lo ponemos. M por g por seno de alfa tiene que ser igual a m por a sub x. Fijaos que aquí las m se van y me queda como resultado que a sub x es igual a g por seno de alfa. Un resultado curioso que ya sabíamos y ya intuíamos es que la aceleración no depende de la masa del cuerpo, ¿vale? Solamente va a depender del valor de g, que tiene un valor de 9,8 para la superficie de la Tierra, y por el seno de la pendiente, pero las masas se nos han ido. Bien, eso es todo. Un saludo.